Extra urgente. El juez Cannon retrasa los plazos en el caso de los documentos clasificados del Patriota. La representante demócrata Angie Craig se suma al coro que pide que Joe se haga a un lado. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El sábado, y por segunda vez, la jueza Aileen Cannon concedió al Patriota prórrogas en su caso de documentos clasificados tras la decisión de la Corte Suprema el mes pasado de otorgar inmunidad presidencial parcial. Cannon concedió la suspensión del plazo del 8 de julio para la presentación de informes periciales y del 10 de julio para que la defensa divulgara información a los fiscales, informó un diario. Fijó una nueva fecha límite del 21 de julio para que ambas partes presenten informes que aborden el impacto de la inmunidad presidencial en el caso. El lunes, la Corte Suprema falló 6-3 sobre la demanda de inmunidad del Patriota. El fallo estableció que los presidentes generalmente gozan de inmunidad absoluta frente a cargos relacionados con actos oficiales en virtud de sus poderes constitucionales básicos e inmunidad presunta para otros actos realizados mientras están en el cargo. A la luz de la decisión de la Corte Suprema, los abogados del Patriota pidieron tiempo adicional para presentar informes sobre las implicaciones de la decisión sobre la inmunidad para el caso de los documentos. También buscaron detener las actividades previas al juicio, argumentando que resolver la cuestión de la inmunidad es necesario para mitigar las consecuencias adversas para la institución de la presidencia, que surgen de lo que llamaron una investigación y un procesamiento inconstitucionales. En mayo, Cannon extendió indefinidamente un plazo clave para que la defensa revelara qué materiales clasificados presentaría en el juicio. Este importante avance se produjo después de que el equipo legal del Patriota afirmara que el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, manipuló mal las pruebas al mover ciertos documentos clasificados fuera del orden. El 1 de julio, Joe pronunció un discurso en el que condenó la decisión de la Corte Suprema y pidió a los votantes que emitieran su fallo en noviembre. El equipo del Patriota utilizó las declaraciones de Joe en su presentación del viernes. El comentario conectó explícitamente a la oficina del fiscal especial con el mal uso del sistema de justicia penal por parte de Joe para comunicarse con los votantes antes de las elecciones, escribieron los abogados del Patriota Todd Blanche y Emil Bob, según un diario. De otro lado, otro legislador demócrata se unió a casi media docena de personas que dijeron que Joe no debería postularse una vez más. La representante Angie Craig, demócrata por Minnesota, dijo que dado lo que vio y escuchó en el debate y la falta de una respuesta contundente de Joe, después debería hacerse a un lado y permitir que una nueva generación de líderes dé un paso al frente. Craig obtuvo una de las victorias suburbanas clave de los demócratas en las elecciones intermedias del 2018 y podría ser un barómetro para los distritos que fueron vitales para Joe en 2020. La entrevista del viernes con ABC dejó a Joe en un punto acabado contra una facción nada despreciable de su partido a 4 meses de las elecciones y a pocas semanas de la Convención Nacional Demócrata. El espectáculo prolongado podría beneficiar los esfuerzos de Joe por permanecer en la carrera, al limitar las opciones del partido para reemplazarlo, pero también podría ser una distracción de los esfuerzos vitales para enmarcar la carrera de 2024 como un referéndum sobre el Patriota. Durante la entrevista, Joe insistió en que no se sentía más frágil que al principio de su presidencia. Dijo que se somete a una evaluación constante por parte de sus médicos personales y que no dudan en decirme si algo anda mal. ¿Puedo correr los 100 metros en 10 segundos? No, pero todavía estoy en buena forma, dijo Joe. En cuanto al debate, no escuché mis instintos en términos de preparación, dijo Joe.
Joe sugirió que las interrupciones del patriota, desde apenas unos metros de distancia, lo habían desconcertado. Me di cuenta de que incluso cuando estaba respondiendo una pregunta y le apagaron el micrófono, él seguía gritando y dejé que eso me distrajera. No le echo la culpa a eso, pero me di cuenta de que simplemente no tenía el control. En ocasiones Joe divagó durante la entrevista, que según el medio ABC, se emitió íntegramente y sin ediciones. En un momento empezó a explicar su actuación en el debate. Luego se desvió hacia una encuesta del Times y luego giró hacia las no realidades supuestamente del presidente patriota, dijo durante el debate. Joe también se refirió a la ola roja de las elecciones intermedias como algo que ocurriría en 2020 en lugar del 2022. Cuando se le preguntó cómo podría cambiar el rumbo de la contienda, Joe argumentó que una clave serían los mítines grandes y enérgicos como el que realizó el viernes en Wisconsin. Cuando se le recordó que el patriota suele atraer multitudes más grandes, el presidente arremetió contra su oponente. El patriota es un realista patológico, dijo Joe, acusándolo de estropear la respuesta federal a el COVID y de no crear empleos. ¿Alguna vez vieron algo del patriota o algo que el patriota hizo que beneficiaría a alguien más y no a él? La entrevista, que se sumó a una campaña de fin de semana en Wisconsin y Pensilvania, fue parte del riguroso esfuerzo de Joe por corregir el rumbo de su accidentado desempeño en los debates. Pero las frustraciones internas del partido siguen enconándose. Un influyente senador demócrata está trabajando en un intento incipiente de alentar a Joe a abandonar la contienda, y los demócratas conversan en voz baja sobre qué harían a continuación, si Joe se retira o qué significaría si se queda. Es decisión de Joe si permanece o no en la contienda. Los votantes eligen a nuestro candidato y lo eligieron a él, dijo el representante Ro Khanna, demócrata por California, miembro del Consejo Asesor Nacional de la campaña de Joe, que funciona como un grupo de sus principales representantes. Ahora necesita demostrarles a esos votantes que está a la altura del trabajo, y eso requerirá más que solo esta entrevista. Un demócrata que observó el evento dijo que Joe todavía se mostraba inestable en condiciones controladas y predijo que más personas le pedirían que abandone la carrera. Aún así, en Wisconsin, Joe se centró en demostrar su capacidad para cumplir otro mandato. Cuando se le preguntó si detendría su campaña, dijo a los periodistas que estaba descartándolo por completo y dijo que está seguro de que podría cumplir otros 4 años. En un mitin frente a cientos de seguidores, reconoció su desempeño mediocre en el debate, pero insistió: me presentaré y volveré a ganar. Aunque la angustia privada entre los legisladores donantes y estrategas demócratas ha sido profunda desde el debate, la mayoría en el partido ha mantenido la calma pública mientras esperan ver si Joe puede restaurar la confianza con su viaje del fin de semana y su manejo de la entrevista. Los principales funcionarios de la campaña de Joe enviaron mensajes de texto a los legisladores alentándolos a abstenerse de hacer comentarios públicos sobre la situación y darle a Joe la oportunidad de responder, según un demócrata al que se le concedió el anonimato para discutir la situación. Con ese fin, el senador Mark Warner, demócrata por Virginia, se puso en contacto con otros senadores durante toda esta semana para analizar si pedirle a Joe que abandone la carrera, según 3 personas familiarizadas con el esfuerzo que pidieron el anonimato para poder hablar sobre conversaciones privadas. Las medidas de Warner son notables dada su presidencia del Comité de Inteligencia del Senado y su reputación como legislador que apoya a Joe y tiene relaciones de trabajo con colegas de ambos partidos. El esfuerzo de Warner fue reportado por primera vez por el Post. La estrategia sigue siendo flexible. Una de las personas con conocimiento de la iniciativa de Warner dijo que hay suficientes senadores demócratas preocupados por la capacidad de Joe para presentarse a la reelección como para tomar algún tipo de medida, aunque todavía no hay consenso sobre cuál sería ese plan. Algunos de los senadores demócratas podrían reunirse el lunes para decidir cómo avanzar. Los principales demócratas en los comités de la Cámara de Representantes planean reunirse virtualmente el día de mañana para discutir
La situación, según una persona allegada con la reunión a la que se le concedió el anonimato para hablar del tema. Al menos 5 demócratas de la Cámara de Representantes han pedido que Joe renuncie a su cargo. Aunque no ha llegado tan lejos, la gobernadora demócrata de Massachusetts, Maura Healey, dijo el viernes, en una declaración cuidadosamente redactada, que Joe ahora tiene que tomar una decisión sobre la mejor manera de avanzar. Le insto a que escuche al pueblo estadounidense y evalúe cuidadosamente si sigue siendo nuestra mejor esperanza para derrotar al patriota, dijo Haley. En la entrevista a Joe le preguntaron cómo se le podría persuadir para que abandonara la carrera. Se rió y respondió: sí, señor. Sí, el Señor Todopoderoso baja y me dice eso, podría hacerlo. También hubo algunas señales de descontento en el mitin de campaña de Joe el viernes, con una persona en el escenario agitando un cartel que decía «Pasa la antorcha, Joe», mientras el presidente salía. Su comitiva también fue recibida en la escuela secundaria por algunas personas que lo instaron a seguir adelante. En una reunión organizada a toda prisa, con más de 20 gobernadores demócratas, el miércoles por la noche, Joe reconoció que necesita dormir más y limitar los eventos nocturnos para poder estar descansado para el trabajo. Al tratar de justificar esos comentarios, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, enfatizó que Joe trabaja las 24 horas del día, pero que también reconoce la importancia de lograr un equilibrio y cuidarse a sí mismo. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, quien asistió a la reunión, dijo que Joe ciertamente se involucró con nosotros en asuntos complicados. Pero de nuevo, esto es algo sobre lo que no solo necesita tranquilizar a los gobernadores demócratas, sino también al pueblo estadounidense, dijo Beshear. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.